aquí tenemos personas profesionales en su mayoría del Ecuador, en donde entiendo por las noticias, las conversaciones que he tenido con Jessie, hay una situación, la verdad, muy dura, muy difícil, de muerte, pero también de resiliencia, de cómo nos entramos a reinventar desde nuestros quehaceres eh, personales, sociales, familiares y profesionales. Y esto es lo que nosotros hemos denominado, junto con el equipo de trabajo que me acompaña, un renacer corporativo, un renacer social, un renacer muy personal. Ahora, ese renacer involucra un nuevo liderazgo. Hoy estamos hablando de una comunicación asertiva para movilizar los equipos, es decir, es de un nuevo liderazgo que no solamente parte de quien tiene un cargo de líder formal, sino que puede partir de cualquiera, desde el rol que tengamos. Ese nuevo liderazgo ya venía presentando mensajes muy relevantes y muy importantes desde hace unos años atrás. O sea, comenzábamos a tocar temas como la conciencia plena, como las culturas organizacionales ideales que teníamos que empoderar en nuestras organizaciones, como el gran cambio que los líderes también tenían que generar hacia un liderazgo que fuese mucho más empático. Entonces, digamos que ya venía esta tendencia, esta mirada, y resulta que entra la pandemia y acelera absolutamente todo. Nos acelera, por un lado, este nivel de urgencia, y nos desacelera de otra manera también, porque comenzamos a repensarnos, y por eso es que hablamos de este renacer. Y en esta nueva mirada del liderazgo y de la comunicación, aquí hablando de un primer enfoque que nosotros denominamos ese juego infinito, un poco con mirada que nos ha compartido Simon Sinek. Ese juego infinito en donde nos estamos reinventando, en donde estamos cuidándonos unos a otros, en donde ese liderazgo tiene que comunicar hacia nuestros equipos de trabajo un real interés por apoyar tu salud, tu bienestar y tu desarrollo, más en este momento que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente. Entonces, hay una oportunidad muy grande para ir repensando y ya avanzando desde esa mirada infinita, que complemento con la siguiente reflexión también de Sinek, que traigo a colación para todos. Ese liderazgo y esa comunicación que necesitamos hoy en día es como esa comunicación y ese interés que presenta el papá o la mamá con sus hijos. Es un parenting, es una relación de parenting en el buen sentido de la palabra, en donde hay un desinterés, digamos, también que busca lo mejor para todos, que busca empatizar, que busca conectarnos. Así que vamos a ir apilando estos términos que luego le voy a ir dando forma con algunos enfoques ya más aterrizados que voy a ir compartiendo. Lo primero que quiero que ustedes vean es de dónde estoy partiendo. ¿Cuáles son como estos insights claves? Y yo creo que Sinek nos los está dando hoy en día. Y ya nos los decía también John P. Kotter. Recordemos que Kotter es el maestro del cambio organizacional en nuestro mundo moderno también. Y una reflexión que siempre traigo a colación de Kotter es la siguiente. Nos dice: la actividad del liderazgo es alinear personas. Esto significa comunicar orientaciones. Alinear es un desafío de comunicaciones más que un problema de diseño. Y hoy uno de los grandes desafíos que estamos teniendo, quienes lideramos, quienes orientamos equipos, recordemos que esto es a todo ámbito, es cómo comunicamos para poder llevar estos mensajes, en principio de autocuidado, de bienestar y de cuidado colectivo también, que es la prioridad en estos momentos, pero también mensajes de resiliencia y de lo que nosotros denominamos, ya lo decía Adam Grant, como generosidad productiva. En otras palabras, cómo logramos ser sostenibles, pero generosos en el marco de todo esto, siendo solidarios y siendo empáticos en nuestra interacción. Muy bien, entonces, ¿cómo calificarían ustedes? Esta es como una primera pregunta que yo quiero ir dejando, ir explorando. ¿Cómo calificarían ustedes esa comunicación que están teniendo con sus equipos de trabajo en una palabra? Y ahí, al que quiera compartir de pronto a través del chat para generar un poco la interacción y la mirada,
¿cómo definirían ustedes esta comunicación que se está generando, que estamos aperturando? Vamos a ver quién se atreve aquí a comentar. ¿Cómo estamos viendo esta comunicación? ¿Cómo la describiríamos en una sola palabra? Por acá dicen asertiva, es difícil, es abierta. Muy bien, Gabriela, Ludwig, gracias, colaborativa, y por acá dicen cerrada, entonces si se dan cuenta es como estamos viendo contrastes, una comunicación en base a la desconfianza, al reto, flexible. Por acá mencionan la palabra integración, confianza, es tensionante, es compleja, sí señores. Resulta que esta comunicación tiene como una amalgama de todo esto que están ustedes mencionando, en donde hay incertidumbre, en donde puede haber afecto, en donde puede haber transparencia, en donde hay desconfianza y donde hay mucho miedo también. Es compleja. Yo creo que tú lo estás definiendo bastante bien, Pauli. Hay una complejidad bastante importante en lo que estamos observando de la comunicación hoy en día. Yo también la definiría como una comunicación compleja, es una comunicación que nos presenta un desafío, pero que la humanidad también siento que de alguna manera podría estar preparada para lo que viene con toda esta nueva comunicación. Muy bien, entonces seguimos adelante en nuestra presentación y vemos entonces cómo un Barack Obama, que de pronto es de las figuras más destacadas, a partir de ese liderazgo y de esa forma de comunicarse hacia los demás, nos habla recientemente en uno de los posts, yo lo sigo muy frecuentemente, eh, y resulta que él en el último post hace una recomendación para él quién podría ser el próximo candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Y menciona una figura que es Joe Biden, pero más allá del tema, digamos, político, es cómo define él por qué recomienda a este líder, qué es lo que tiene este líder. Y este líder tiene conocimiento, tiene experiencia, honestidad, humildad y empatía. Y esa es la comunicación a la que estamos abocándonos hoy en día, a una comunicación con honestidad y con transparencia, porque estamos en momentos en donde hay situaciones complejas, en donde hay decisiones difíciles que tomar, transparencia, donde hay que apelar a la humildad también. Vamos a hablar luego más adelante del concepto vulnerabilidad que va ahí en la comunicación precisamente. Y por supuesto la empatía de la que nos menciona Barack. ¿Cómo seremos recordados en nuestro liderazgo bajo este contexto? Pensemos un poco, y ahí todavía no estoy apelando a que me den una respuesta, porque creo que esta es de las preguntas que más nos toca y que más nos invita de pronto a reflexionar. Yo como líder, cuando hablo de el líder, recuerden que no es solamente el que tiene el cargo formal en una organización, sino como líder en casa. Yo soy madre, tengo 2 hijos, Santiago y Isabela, soy esposa también, tengo un núcleo de amistades también con las que manejo ciertos enfoques de relacionamiento. ¿Cómo seremos recordados en nuestra interacción, en nuestra comunicación y en nuestro liderazgo bajo este contexto? ¿Qué dirán de nosotros, por ejemplo, mis hijos? ¿Qué dirán? Ellos constantemente me están escuchando de que estoy generando estos espacios de webinar, estos espacios de compartir, de servir. Y entonces por allá Santiago, que es el que tiene 13 años, me dice, mamá, pero ¿cómo es que vas a regalar una charla? Pero mamá, ¿cómo es que? Sí, hijo, ese es mi servicio, es lo que en estos momentos la vida me está pidiendo hacer. Entonces, no solamente comunicamos desde lo que decimos, sino desde lo que hacemos, y esa es la comunicación más fuerte y más impactante de todas. ¿Cómo queremos ser recordados en nuestros equipos de trabajo, en casa, en nuestros grupos sociales, en nuestros grupos corporativos, a partir de nuestro liderazgo comunicacional? ¿Qué dirán de nosotros? Fuimos empáticos, fuimos solidarios, fuimos serviciales, abrimos espacios de escucha importante o nos ocultamos. Entonces, clave que podamos tener esta pregunta resonando en cada uno de nosotros, digamos, a partir de este espacio de reflexión que estamos generando. Entonces, estamos hablando de una nueva comunicación con empatía, con asertividad,
con escucha, con participación, con personalización. Es una conexión, así yo le he denominado, le pongo ahí como mi toque de la conectividad. Es una comunicación que trasciende hacia otros, por lo tanto conecta. Entonces, Silvia, vamos al grano. ¿Qué podemos tener en cuenta para precisamente lograr esta interacción, lograr ser más asertivos, lograr inspirar mucho más a nuestros equipos de trabajo? Entonces, el primer punto, y que para mí es el punto clave, y ya lo decía la Universidad de Stanford en una investigación que hizo hace un par de tiempo atrás, donde decía cuál era la habilidad más importante a desarrollar en los líderes, en las personas que influencian personas. Y la respuesta es el autoconocimiento. Entonces, para nosotros podernos comunicar bien con otros, liderar bien a otros en todos los ámbitos de los que he hablado, lo primero que tenemos que hacer es liderarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, tener esa mirada integral. Y ustedes ven aquí una gráfica en donde está lo que nosotros denominamos la cometa integral de la vida. Esos entornos de vida, el físico, el entorno espiritual, el entorno familiar, el entorno económico, el entorno profesional, el entorno social, el entorno recreativo, el entorno intelectual. Son todas estas las facetas que nosotros como seres humanos tenemos. Y cuando hablamos de entrar a liderarnos a nosotros, es entrar a reconocer cómo estamos mapeando todos estos entornos nuestros a la luz de lo que está sucediendo hoy en día. Inclusive, para aquellos que están aquí escuchando en los equipos de recursos humanos, cómo entramos a visualizar estos entornos de vida, cómo se los están viviendo hoy nuestros grupos humanos, en qué están. Y esto lo podemos trabajar a través de conversaciones, a través de grupos de diálogo que se pueden hacer por Zoom en estos momentos, para ver cuál es el impacto que está teniendo esta situación en cada uno de estos entornos. Volviendo entonces a esa mirada de, primero me lidero, entro a generar esta comunicación profunda conmigo mismo para luego poder ganar capacidad para comunicarme con otros. Todo tiene que partir de dentro para luego poder proyectar hacia afuera y ser absolutamente coherente. En el marco de estos entornos que ustedes están viendo en pantalla, quizá el entorno más importante, los dos entornos más importantes a los que más nos abocamos en este momento, es el entorno espiritual, que es el que tiene que ver con eso que me da base, fundamento, que me ancla, esas fuerzas internas, esa fuerza emocional que me acompaña en situaciones tan difíciles como estas, y el entorno físico, que es donde está la salud, por supuesto. Y por supuesto luego viene otro entorno de mucho impacto en este contexto, que es el económico. Hay que reconocerlo también. Entonces, para poderme comunicar con asertividad con otros, primero me conozco, me comunico conmigo mismo, genero las reflexiones que correspondan en ese sentido. Y trabajo esta cometa que la puedo trabajar a nivel personal y a nivel corporativo. El segundo punto tiene que ver con acercarnos y personalizar esa relación. Y ahora les voy a mostrar cómo podemos acercarnos a estos equipos y cómo podemos generar este tratamiento one-to-one. Señores, señoras, si anteriormente veíamos como algo simpático que nuestros líderes y quienes manejaban equipos tuvieran de vez en cuando la deferencia de generar una interacción más cercana, más personalizada, hoy en día es absolutamente imperioso. Tenemos que saber en qué están nuestros colaboradores. No son un número más. Es una persona en particular con una situación, con una realidad, con un entorno de vida que ya lo veíamos en el anterior slide, que tenemos que aprender a reconocer y entender. Nosotros veíamos ahora que estamos acompañando a varios equipos para lo que va a ser la reincorporación nuevamente al espacio laboral en el Perú, que va a ser muy progresivo, va a ser muy paulatino, poco a poco. Veíamos cómo el equipo de gestión humana ha tenido que comenzar a indagar información que anteriormente no tenía de sus colaboradores, para saber cuáles de esos colaboradores son población de riesgo, por ejemplo. ¿Cuáles de esos colaboradores no podrían entrar a a trabajar físicamente, presencialmente, sino después de meses y meses, porque son población de riesgo? O, por ejemplo, colaboradores que sus hijos son muy pequeños
y que por supuesto están ahora estudiando online en casa, pero que todavía los colegios no se prospecta que van a entrar en su flujo normal de presencialidad, sino hasta finales de año. Ya lo decretó, por ejemplo, acá el presidente en el Perú y seguramente en Ecuador debe haber una medida muy similar. Quiere decir que estos colaboradores no van a poder salir de casa, van a tener que estar ahí acompañando a estos chicos que anteriormente estaban en la escuela presencialmente y que ahora van a estar en casa durante varios meses de una manera permanente. Entonces estamos hablando de acercarnos y comenzar a generar esa personalización. Aprender a ver y entender necesidades de mis equipos. Y aquí es cuando conceptos como el mapa de la empatía, ese mapa de la empatía que es tan sencillo, pero tan profundo también en el contenido y en la riqueza que te puede dar. ¿Qué piensa y qué siente el colaborador hoy en día, o mi compañero, o mi jefe, o mi par, sobre lo que está pasando? Inclusive en casa, nuestros hijos, con nuestros equipos. Recordemos que los equipos también están en casa. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que observamos? No, mamá, mis hijas me decía, mucha noticia negativa, mucha noticia, mamá, que me da miedo. ¿Qué se habla? ¿Qué dicen por ahí, mamá? Hoy daban la noticia, que todavía no había estado oficializada, de que las clases en el Perú, como les comentaba, iban indefinidamente. Entonces, bueno, se dice por ahí, mamá, que no vamos a poder volver después del 2 de mayo a clases todavía. Sí, hija, es así. ¿Qué escuchamos? ¿Cuáles son sus dolores, que en este caso son temores, frustraciones? Tenemos que entender esto, tenemos que tenerlo a la mano. ¿Cuáles son esas necesidades? Hay que entender también desde otros enfoques y desde otros saberes, como en este caso la neurociencia, eh, cómo están esas lógicas de pensamiento de estos colaboradores, de estas personas que vamos a impactar con nuestra comunicación. Cómo a partir de esa personalización, yo sé que si estoy teniendo una conversación one-to-one con una persona que es más frontal derecha, por decir algo, que es una persona más de ideas, de apertura y de flexibilidad, probablemente esa persona va a recibir mucho mejor una noticia de cambio de los sistemas de trabajo. Cómo de pronto, si yo conozco que esta persona, que puede ser otra persona distinta, tiene una formación más basal izquierda, es decir, más de orden, más de proceso, más de estructura, más de detalle, es al que más trabajo le va a costar el cambio y quizás al que más voy a tener que acompañar en todo esto. Entonces, miren cómo hoy en día, quienes tenemos que liderar equipos, tenemos que liderar desde el corazón, desde el conocimiento, desde el pensamiento, desde la información también, para entender y comprender estas dinámicas personales que nos permitan interactuar mejor. Y en esa mirada es donde va el punto número 4. Vamos a tenernos que volver expertos en reconocer emociones y juicios. Cuando hice la pregunta en el chat, hubo varias respuestas que tocaban el tema de emociones. Y la batería de emociones es mucho más amplia que la que yo estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Pero esto es parte de los diálogos que hay que tener con los equipos. ¿Qué es lo que hay? El miedo, está la confusión, está la incertidumbre, o no, está la nostalgia, Silvia, porque es que extrañamos la vida que teníamos anteriormente. Probablemente hay una mirada de nostalgia muy fuerte y hay juicios muy duros. Hay juicios como, por ejemplo, creo que voy a perder mi trabajo, creo que me voy a contagiar, no quiero regresar a mi trabajo pronto. Hay juicios muy, muy duros que están llegando a estos espacios personales, familiares, sociales y laborales en el entorno del teletrabajo en el que nos encontramos hoy en día también. Así que, señores, esto es una invitación que si que queremos comunicarnos con asertividad, vamos a tener que entrar a estar midiendo permanentemente emociones y juicios para tratar también de generar conversaciones que nos permitan abrir oportunidades, que es lo que más adelante voy a mencionar. Cómo generamos también estas conversaciones para abrir este mindset de esperanza y de confianza. El punto Silvia, número 5 es de mis puntos. Silvia, justo, Dime, discúlpame que te interrumpa, hay una pregunta de dime. Pablo Carrillo y dice, ¿a qué te refieres con basal? Ok, cuando hablamos, a ver, me voy a ir un poquito hacia atrás para explicar un poco el concepto. Cuando hablamos de estas lógicas de pensamiento preferente, hablamos de estas 4 miradas que el cerebro tiene para procesar información. Entonces tenemos la lógica frontal derecha, frontal izquierda, basal derecha y basal izquierda.
El basal derecho es la persona de la conexión, de la sinergia, de la mirada de equipo. El frontal derecho es la persona de la mirada amplia, de la mirada de futuro, es la persona de la flexibilidad, de la adaptabilidad al cambio. El frontal izquierdo es la persona de la lógica, del análisis, de la mirada muy estructurada. Es decir, si tú le vas a hablar sobre lo que está pasando con la pandemia, es una persona que va a necesitar enfoques de mucha estructura y de mucha lógica para entender. Y el basal izquierdo, que es otra de las lógicas, es el que tiene esa mirada de más detalle, de más orden y de mayor eficiencia y con un enfoque más conservador. Entonces son las formas en que se llaman estas lógicas de pensamiento. Las frontales derechas, las frontales que están acá y las basales que están en la parte de atrás del cerebro. Esta es una tecnología blanda que desarrolló muy bien una psicoanalista norteamericana que se llama Catherine Benziger y que tiene mucha información para ser explorada en web. Entonces, hoy tenemos que comenzar a explorar, a entender a nuestros colaboradores desde muchas facetas, desde sus enfoques ontológicos del ser humano, desde sus percepciones a través del mapa de empatía, desde esta mirada más de cómo toman decisiones, cómo se relacionan y cómo se comunican, que es la mirada de la dominancia de la que estoy hablando ahora. Y estas son una de las tantas formas que tenemos para conocerlos y para entenderlos. Podemos hacer también técnica proyectiva, que nosotros utilizamos mucho, y yo podría hacer un ejercicio con ustedes ahora, que podría ser el siguiente. Si ustedes tuvieran que identificar a través de un animal que representara lo que están viviendo hoy en día con respecto a esta nueva situación, a la pandemia, ¿cuál sería este animal o animales y por qué? Y la gente comienza a visualizar ese animal o esos animales y a darle significado. Algunos escogerán el león, que dicen porque esto es algo muy fuerte, es algo muy agresivo. Otros de pronto identificarán la hormiga y dirán porque es que esto nos está trayendo un llamado a trabajar en equipo y a ser más solidarios. Entonces, tenemos que buscar distintos saberes para conocer y entender mejor las lógicas y las miradas de nuestros colaboradores en contextos de tanta sensibilidad. Entonces hemos tocado las emociones, hemos tocado los juicios también, hay que volvernos expertos en esto. Y voy a entrar con este punto número 5, que es de mis preferidos, y que es de pronto de los enfoques y de las miradas más disruptivas. Tenemos que aprender a comunicar contextualmente, y ahora voy a explicar a qué me refiero cuando hablo de contextualmente, con una mirada también de conexión con el cuerpo. Y ahora les explico. El cuerpo es el órgano principal a través del cual los seres humanos hemos aprendido y desaprendido a lo largo de la historia. Ese cuerpo, y cuando yo les decía desde el inicio, vengo de Barranquilla, una ciudad de mucha alegría, de mucha música, y de pronto ustedes me ven hablar a mí aquí, y yo trato, digamos, de llevar y de proyectar. Y créanme que en esta proyección y en esta comunicación está mi origen, está el contexto en el que yo nací, la música que escuché, los bailes que he explorado a través de mi cuerpo, a través de la música, los espacios abiertos a los cuales fui expuesta, por ejemplo, el mar, que lo tenía tan al lado. Entonces, cuando queremos comunicar, relacionarnos y movilizar cambios en los grupos humanos, tenemos que hacerlo con enfoque de contexto, involucrando el cuerpo. Doy los siguientes ejemplos. Ustedes están viendo ahora en pantalla estas 4 disposiciones, que son 4 disposiciones desde el cuerpo. Una es la estabilidad, la flexibilidad, la apertura y la resolución. Cuando un líder, cuando una persona que maneja equipos, recordemos que todos lideramos desde los espacios donde nos encontremos, necesita la flexibilidad en su cuerpo, porque esa flexibilidad en su cuerpo también condiciona lo que sale, digamos, las palabras que utilizamos. ¿Cuándo necesitamos esa flexibilidad en el cuerpo? Cuando necesitamos comunicar cambios, cuando necesitamos aperturarnos a lo nuevo. Entonces, en un contexto en donde tenemos que reinventarnos e invitar a nuestros equipos a que se estén reinventando, tenemos que ganar mucha flexibilidad desde el cuerpo para que condicionemos todo nuestro ser y nuestra comunicación a un lenguaje en flexibilidad,
para que veamos posibilidades. Entonces, lideramos contextualmente. ¿Cuándo necesito la estabilidad? Cuando tengo que ver el detalle, cuando desde el cuerpo tengo que ganar esa capacidad para poder centrarme. Y créanme que en muchos momentos por los que estamos pasando hoy en día necesitamos también esa estabilidad. Cuando, por ejemplo, nos levantamos, a mí me ha sucedido que a veces me levanto con un poco de angustia, un poco de miedo, y eso es algo que está en mi cuerpo, ¿no? Y llamo en ese momento la estabilidad en mi cuerpo y hago ejercicio de estabilidad en mi cuerpo para que ese cuerpo condicione mi mente también hacia una mirada de mayor armonía, ¿no? De mayor sostenimiento. Y en determinados momentos los líderes debemos tener ese temple también. Cuando vemos que las cosas se han salido de las manos, que el equipo está desbordado, pues uno tiene que estar en estabilidad. Ese cuerpo en estabilidad para poder recibir, para poder escuchar mejor. ¿Cuándo necesitamos de esta apertura de la que estoy hablando acá? La apertura ahora, que es la imagen de este bebé, cuando necesito conectar con el otro. Y créanme que si hay un contexto a nivel de la comunicación y del liderazgo donde necesitamos conectar con la gente, es este. La empatía, la solidaridad sale de la apertura, de ponernos en el lugar del otro, de poder abrir nuestro corazón a nuevas situaciones, a una sensibilidad especial que obviamente la pandemia nos las ha, digamos, expuesto mucho más. Así que esta apertura quizás puede ser de las disposiciones desde el cuerpo que más vamos a tener que empoderar y abrazar. Y hay ejercicios muy especiales para trabajar apertura. Y luego tenemos la resolución. Entonces, la resolución ya es este movimiento desde el cuerpo que es mucho más contundente, que es mucho más decidido y que probablemente en estos momentos vamos a tener que matizarlo mucho, ¿no? Si anteriormente yo entraba a una reunión de trabajo y entraba de una vez con el checklist de lo que teníamos que hacer, bueno chicos, bienvenidos, hoy vamos a comenzar con estos 4 o 5 temas, hoy el formato cambió. Hoy voy a tener que entrar con otra mirada, de más apertura. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están todos en casa? ¿Qué tal pasaron la noche? Cuéntenme un poco cómo se han sentido. Es otra la apertura y quizás la resolución la vamos a tener que armonizar, la vamos a tener que matizar un poco más. Así que hay esta mirada de una comunicación desde un contexto. ¿Cuál es el contexto en el día en el que me encuentro con mi equipo de trabajo y cuál es la disposición que necesito tener a la mano para poder desenvolverme y acompañar mejor a mi equipo desde estas 4? Así que esta es la revolución, digamos, del cuerpo como ese órgano de gran aprendizaje y desaprendizaje maravilloso. Y ahí tienen ustedes este enfoque y esta teoría para explorarla mucho más, por supuesto. El punto número 6 es el de abrirnos a esta vulnerabilidad. Y quizá la palabra vulnerabilidad era una palabra poco utilizada para quienes liderábamos equipos, porque resulta que eventualmente pensábamos que teníamos que sabérnoslas todas, que teníamos que mostrarnos fuertes, decididos y contundentes. Y resulta que hoy la vida nos está demostrando que todos somos susceptibles a tener un sufrimiento, a tener una pérdida. Y en este momento yo me solidarizo, sobre todo con todas las personas que están conectadas, que han tenido una pérdida de un familiar recientemente por toda esta situación, que tienen algún familiar enfermo, algún amigo enfermo también. Y entro a abrirme desde esa posibilidad de mostrarme también vulnerable. Y el liderazgo nos está pidiendo eso, una comunicación que traspasa esa mirada tan formal que estábamos tan acostumbrados. Cada vez más se nos hace más común que abramos un espacio como este que estamos teniendo hoy de un Zoom y de pronto pase una de nuestras personas queridas en casa, pase por ahí y de pronto nos mostramos mucho más nosotros, ¿no? Yo les traje ahí el ejemplo, que es maravilloso, del CEO de Marriott. Por supuesto que la hotelería, el turismo ha sido de los sectores más golpeados con toda la pandemia.
Y hace unas 2 semanas, este señor, que se llama Arne Sorensen, se dirigió en video a sus distintos equipos de trabajo y lo hizo con una muestra de vulnerabilidad, digamos, tan abierta, tan clara, tan genuina, eh, que ayudó a llevar un mensaje con mucha fuerza, con mucho tino y con mucha responsabilidad también. Él en esa comunicación informaba primero cómo se estaba sintiendo él con respecto a toda esta situación. Se solidarizaba de manera muy especial con los colaboradores que tenían la enfermedad, con aquellos que, digamos, habían fallecido, porque también tenían algunos con esta situación, inclusive, por supuesto, también con aquellos colaboradores que eventualmente habían perdido sus trabajos. Y al mismo tiempo, en el marco de toda esta vulnerabilidad, anunciaba medidas muy importantes, como por ejemplo, que él no se iba a cobrar su sueldo durante un año completo, que toda la plana directiva de Marriott se bajaba el sueldo en un 50%. Y estas son las acciones que comunican. Pero nunca hubiera sido igual eh, recibir toda esta información sin que él hubiese acompañado este mensaje con la humanidad como lo acompañó, con esa empatía, con ese corazón abierto que demostró al dar su mensaje. Ahí les dejo el link para que luego ustedes lo puedan ver si en caso lo quieren observar. Pero aquí estamos hablando de una comunicación donde nos mostramos vulnerables. Aquellos que están trabajando en recursos humanos y que tienen que apoyar a los líderes, acompañar este contexto, a los líderes de la empresa, acompañar este contexto en su comunicación, hay que ayudarlos a que puedan aperturar el concepto y la palabra de la vulnerabilidad en sus interacciones de aquí en adelante. Mostrando emociones, mostrando sentimientos, mostrando cómo te duele lo que está pasando y no llegar a comunicar de frente una data, una decisión sin mostrar cómo esto nos está afectando directamente. El punto número 7 acá es promover la participación y la co-creación. Esta comunicación asertiva es una comunicación que no es de una sola vía, es una comunicación que es de 2 vías y es una comunicación que es co-creada permanentemente con nuestros equipos de trabajo. Una de las situaciones que más estamos viendo en el Perú y probablemente en otros países también, producto del cese presencial de los colegios, es que los chicos están haciendo su educación online, su educación virtual. Y que a medida que esto se va alargando, distintos padres de familia también comienzan a generar inquietudes y preguntas asociadas a las pensiones de los colegios y cómo eventualmente estas pensiones deberían ser más razonables, deberían rebajarse, etc. Y en algunos contextos, digamos, estas instituciones se han dedicado a informar de manera muy unidireccional y a no generar estos espacios de participación y de escucha más activa con su comunidad. Y esto es lo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que generar lo que se conoce hoy en día como diálogos generativos. Yo les pongo aquí este pequeño cuadro para que luego ustedes sigan explorando en este concepto. En el diálogo generativo es el diálogo que abre posibilidades. Es un diálogo que parte de preguntas poderosas que podemos hacer. Y diálogos tan sencillos para aperturar una reunión como, chicos, vamos a comenzar esta reunión y quiero comenzar explorando un poco con qué emoción vienen en este espacio en el día de hoy. Chicos, vamos a tratar de reenfocar y renovar nuestra estrategia comercial dada la nueva situación. ¿Cómo creen ustedes que lo podemos hacer diferente? ¿Cómo creen que no lo hemos venido haciendo bien y pudiéramos hacerlo mejor? ¿Dónde creen ustedes que estamos fallando? Entonces es comenzar a generar estas preguntas poderosas que permitan la participación, porque hoy, y es parte del aprendizaje de la pandemia, es que nada podemos lograrlo solos. Es una mirada colectiva que viene a posicionarse
en el ámbito organizacional de una manera contundente, en todos los ámbitos, familiares, personales, sociales y organizacionales también. ¿Cómo aperturamos diálogos generativos? Personas de los equipos de recursos humanos que me están escuchando, comenzar a generar estos protocolos para diálogos generativos de los jefes con sus equipos de trabajo, donde ayudamos para que estos jefes tengan esa mirada de qué tipo de preguntas pueden hacer a sus equipos de trabajo para guiar a estos equipos y contenerlos también. El punto número 8, celebrar, reconocer a nuestros equipos. Ya lo decía nuestro Abraham Maslow en su pirámide de las necesidades. Y miren ustedes cómo llegando a esa autosuperación, casi llegando, está el reconocimiento. Los seres humanos tenemos ansia de reconocimiento. Una de las cosas que nosotros más observamos en las investigaciones que hemos hecho en distintas organizaciones en Latinoamérica es que uno de los dolores más grandes que tienen los colaboradores es la falta de reconocimiento. Y cuando hablo de falta de reconocimiento no me refiero a que no se hayan ganado el concurso de la mejor idea o del mejor proyecto. Estamos hablando de ese reconocimiento que es cotidiano. Pareciera como que los líderes tenemos las palabras de reconocimiento escondidas. Es como si hubiera un egoísmo para expresarlas, a menos de que haya algo extraordinario para reconocer, y esto se lo he escuchado a distintas líderes. Tenemos que ser generosos con el reconocimiento, porque inclusive hay que reconocer el hecho de que te hayas levantado hoy, a pesar de todo lo que está sucediendo, que hayas prendido tu computador y que estemos generando este diálogo y que te hayas sentado a trabajar. Gracias, de verdad. Entonces hay una mirada de reconocimiento y de celebración también, y más en nuestras culturas latinoamericanas, que son culturas que son muy ávidas a celebrar. Y lo encontramos en la mayoría de nuestros países latinoamericanos y estamos buscando distintos formatos hoy en día de celebraciones que se hacen online. Ayer con mi esposo, él, después de haber hecho unos anuncios un poco difíciles en la mañana con varias de las personas del equipo de trabajo, donde por supuesto se trató de preservar los trabajos de los distintos colaboradores. Esa fue la premisa más importante. Se tomaron algunas medidas para que no se perdieran trabajos. Luego invitó a su equipo de trabajo, unas 40 personas. Vamos a conectarnos más tarde en la noche. Tengan algo a la mano para celebrar la vida, para reconocer el esfuerzo y el trabajo que ustedes están generando en el marco de toda esta situación. Entonces tenemos que comenzar a incorporar todas estas miradas de reconocimiento y de celebración, y hay que ser muy creativos y muy innovadores para apalancarnos en lo que tenemos a la mano, que es el teletrabajo, que es las nuevas tecnologías, que es un Zoom, por ejemplo, o una llamada telefónica que podamos hacer también. Llevar mensajes de esperanza y resiliencia. Y entonces uno dice, Silvia, ¿pero ya a qué se refiere? Cuando hablamos de esos mensajes de esperanza y resiliencia, estamos hablando de declaraciones, señores. La declaración es una formulación contundente de un llamado que hacemos. Y hoy, si estamos abocándonos a impactar equipos y hacerlo de manera asertiva, hay que hacerlo con declaraciones contundentes que llamen a la vida, que llamen a la esperanza, que llamen a una mayor resiliencia. Ahí les pongo varias en pantalla. Estoy sacando lo mejor de esta experiencia, estoy sacando la mejor experiencia de lo que estoy viviendo. Bendita la crisis que nos hizo crecer. Los cambios traen lo mejor para mi bienestar y para mi prosperidad. La vida nos apoya en todo momento y todo el tiempo. Entonces hay que comenzar a sacar estas declaraciones poderosas para abrir posibilidades entre nuestros equipos de trabajo. Yo estas declaraciones, varias de estas declaraciones, tengo que confesarles, las tengo cerca en casa, las he escrito, las he puesto en un diario, las he puesto visibles para llenarme de esta energía y para llenar también estas interacciones que estoy haciendo en el día a día de esa energía igualmente. El punto número 10 es el punto más importante de todos y es el que he puesto como solito en la mitad. La coherencia en la toma de decisiones y en nuestras acciones. ¿Recuerdan la pregunta que hice al inicio? ¿Cómo
quieres ser recordado? Por tus equipos, en casa, a nivel familiar, con tus amigos a nivel social, en los espacios corporativos. ¿Cómo quieres ser recordado? En términos de cómo hiciste y cómo te proyectaste con respecto a esta situación tan especial que está viviendo el mundo. ¿Cuáles fueron tus decisiones? ¿Cuáles fueron tus acciones? Esa es la comunicación más contundente. En un contexto en donde estamos, en donde está de por medio la vida, eh, hay acciones importantes de vida que tomar. Hay decisiones importantes para garantizar la vida de nuestros colaboradores, para apoyar el bienestar de nuestros colaboradores, de nuestras familias que hay que tomar. Y eso es lo que va a recordar la gente. Más que lo que dijimos fue lo que hicimos y la coherencia de esas decisiones con las acciones que tomamos. Entonces, ese es el punto más importante de todo lo que tiene que ver con esa comunicación asertiva. Quería llevar también este espacio en el día de hoy, ya sé que se me está acabando un poco el tiempo, para compartirles algunas pautas para este trabajo remoto humanizado. Este es como un bonus track, le llamo yo, a esta interacción para tener en cuenta para nuestros equipos. Conocer la composición familiar del colaborador y sus dinámicas en casa para coordinar tiempos. Esto es clave, esto es muy importante. Ese colaborador, cuántos chicos tiene en casa, si tiene servicio, algún servicio especial en casa, de algún apoyo, o no lo tiene, él es el que tiene que cocinar, o cocina su esposa, o sus hijos tienen alguna situación especial que apoyar, que entender, cómo es la dinámica de estudio de sus hijos. Miren toda la información que hay que tener en cuenta. Preguntar por facilidades tecnológicas en casa y ofrecer ayuda en caso se necesite. No todos tienen la super conexión a internet ni el supercomputador. Conciliar las horas de conexión y descanso individual y grupales. Ponerse de acuerdo con sus equipos para saber que son protocolos de convivencia, porque a lo que nos estamos llamando en estos momentos es a generar nuevos protocolos de convivencia. ¿Cómo generamos esas horas de conexión, de descanso? ¿En qué momentos? Una de las cosas que más estoy escuchando de distintos profesionales es que están absolutamente sobrepasados por el teletrabajo, porque no hay consideración en sus tiempos. Me dicen, trabajo más que antes y resulta que ahora tengo muchas otras cosas más que hacer en casa para atender unas necesidades propias de la dinámica que cambió. Hacer preguntas de chequeo antes de comenzar las reuniones, de chequeo empático, salud física, emocional del colaborador, de las familias. ¿Sabes? Si te estás enterando en un chequeo de esto, que uno de los que hace parte de la familia está enfermo, pues probablemente vas a tener que suspender la reunión y darle el espacio a esa persona para que atienda a su ser querido. Ejercicios de mindfulness, de pausas activas también que podemos generar. A mí me encanta siempre hacer un chequeo de unos 20 segundos, 30 segundos con el equipo, donde les pido que llamen la emoción más positiva que quisieran llamar en este momento para llevar este espacio, si es la paciencia, si es la esperanza, si es el amor, si es la confianza, y que la llamen en ese momento para que nos pueda acompañar durante toda la reunión. Entonces, hacer este tipo de ejercicios, utilizar mensajes, videos motivacionales cortos también para enviar a los equipos. Este es un recurso que está funcionando muy bien, estas reuniones para brindar, estas reuniones para reconocer, para conectarnos. No todas las reuniones tienen que ser para trabajar temas técnicos, digamos, de trabajo. Pueden ser también para generar esos espacios más de contención. Celebrar avances y esfuerzos que lo hemos conversado y realizar semanalmente evaluación de la jornada laboral para conocer aciertos y oportunidades de mejora. En otras palabras, tenemos que estar chequeando frecuentemente si esa interacción se está llevando bien o si hay oportunidades, y es comenzar a sincerar con el equipo. Chicos, ¿cómo nos fue durante este espacio de teletrabajo toda la semana pasada? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos también? ¿Qué podríamos mejorar? Así que algunas pautitas para ese trabajo remoto humanizado. Una frase con la que quiero compartirles y quiero dejarlos, que una frase que me ha movido mucho últimamente y que creo que ayuda como a cerrar. Y la gente comenzó a pensar diferente. Y este es como un desafío que tenemos porque estamos renovándonos. Tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida, de convivencia y de comunicación también.
Así que esta es una invitación a pensar diferente, una invitación a conectarnos distinto, una invitación a comunicarnos de una manera mucho más asertiva, mucho más empática, mucho más vulnerable, sin perder de vista la generosidad productiva que conversé y que comenté un poco. Tenemos que salir adelante, nuestras empresas tienen que ser sostenibles, pero tiene que haber generosidad para lograr productividad. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Preguntas, Muchísimas gracias, Silvia, por este gran webinar. Realmente nos has brindado herramientas muy útiles para aplicarlos en nuestros equipos. Más bien también invito a la audiencia que nos hagan sus preguntas. Yo tengo aquí una pregunta de Carolina. Es importante considerar que la población mundial se encuentra en un periodo de hipersensibilidad. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para equipo docente? Ok, para equipo docente. Carolina es docente, quiero verificar eso. Carolina, ¿tú eres docente? Veamos aquí, Carolina. Carolina está sin audífono, perdón. Carolina, Sí. ¿puedes comentarnos? Sí, listo, tienes el micrófono abierto. Sí, muy buenas noches con todos. En realidad yo voy a asesorar a algunas empresas y justamente tengo una institución educativa, la cual pues, está teniendo un tema con los docentes, debido a que toda esta situación pues, los tiene con un estado de ánimo bastante hipersensible. Y tengo una empresa que es de lo que es comercialización. Entonces, la que veo más, con mucha más situación de conflicto es el tema docente, porque recordemos que se va a dar la educación virtual y eso va a disminuir notablemente lo que es la nómina de los docentes. Claro, entonces tu pregunta ahí es cómo ayudar a contener a este equipo docente, ¿cierto, Carolina? Exactamente, sí. Ok, bien. Mira, Carolina, que independientemente de lo que me comentas con respecto a tu sector, que es el sector educación, y que creo que aquí van a venir muchas oportunidades para el sector educación, muchos nos estamos haciendo también la pregunta en otros sectores, donde creemos, por ejemplo, que el trabajo automatizado va a ser todavía una necesidad mayor y donde van a haber más fuerza laboral que va a ser restituida en las empresas y demás. O sea, este miedo a perder nuestro trabajo lo tenemos todos, muchos, la mayoría. Es decir, no es solamente de los equipos docentes. Yo creo que si hay un sector en términos de oportunidad en estos momentos, es el de la educación. Es decir, oportunidad para desarrollar. Yo te cuento mi experiencia muy particular. Yo también soy docente en una universidad en este país, en la Universidad del Pacífico, ya desde hace varios años. Y tengo varias cátedras que siempre había hecho presencialmente. Cuando se genera toda esta situación, de un momento a otro nos dicen, las clases no van a poder ser presenciales, ahora van a ustedes que hacerlas virtuales. Yo recuerdo que a mí en ese momento me entró un miedo, me entró, porque no tengo tanta facilidad para el manejo de estas tecnologías, y dije, bueno, voy a tener que comenzar a preparar nuevamente mis contenidos para este nuevo formato. Voy a tener que reinventarme también para poder interactuar mejor en un espacio que anteriormente no conocía, cómo manejar también el webinar para poder ser solvente en ese formato y llegar mejor. Y créanme que al principio lo veía muy difícil y hoy en día ya cada vez más me siento más confortable con el nuevo escenario. Entonces, es la oportunidad para decirle a nuestros docentes, y creo que no es solamente del que es el promotor o dueño de la institución educativa, por eso la posibilidad de poder acompañar y poder co-crear con los equipos es absolutamente importante, porque de ahí pueden salir enfoques de mucha innovación para llevar conocimiento a través de todas estas nuevas plataformas que estamos conociendo y que están, digamos que están disponibles. Entonces, estamos hablando de una educación que era principalmente presencial a una educación que se está virtualizando en muchas de las facetas y hay cabida para muchos. Pero el docente tiene que reinventarse, el docente tiene que capacitarse en estas nuevas metodologías para que pueda brindarse desde su servicio y que pueda seguir estando vigente para sus alumnos a través del formato que le toque utilizar.
sea el formato presencial o sea el formato virtual. Entonces yo creo que también es la oportunidad para mostrarles a estos docentes los ejercicios que quizá otros colegios ya vienen haciendo y cómo vienen incorporando estas nuevas metodologías y sentarnos con ellos a co-construir. Esta es una preocupación de todos. ¿Cuáles son los escenarios? Tengo muy de cerca una gran amiga que es dueña de una institución educativa que llega a estratos muy nobles acá en el Perú. Dice, Silvia, no sabes la creatividad que ha salido de mis docentes. Cómo cogen y utilizan un pequeño cuartico en sus casas y hacen todo un montaje y preparan sus materiales y los chicos están recibiendo educación. Entonces, es llevar ese mensaje de esa declaración de esperanza, de posibilidad, ayudarlos a que salgan del juicio del no se puede, al juicio de hay oportunidad y sí se puede. Diría que sería mi respuesta. Ok, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, tenemos hartísimas preguntas, te comento. Tengo una pregunta de Ana María González, no sé si le damos el micrófono a Ana María. Ella pregunta, Ana María González. Ok, ella nos pregunta, ¿cómo puedo manejar la situación con mi equipo cuando las metas no se están cumpliendo debido a la situación mundial de la pandemia? Sí, ¿qué es lo que sucede aquí? En estos momentos, si te das cuenta, las prioridades cambiaron. En estos momentos las prioridades cambian porque lo más importante es la vida. Entonces, entendamos que en estos momentos la productividad no es la prioridad, es la vida. Y es lo que el colaborador tiene que entender y comprender. Cómo en estos momentos las organizaciones, más que pensar en vender, tienen que pensar en la salud del colaborador y cómo van a garantizar esa salud del colaborador a partir de nuevos protocolos de convivencia para que luego puedan salir adelante a ser prósperas sus organizaciones y buscar sostenibilidad. Entonces estamos hablando de un cambio muy grande que hizo que cambiáramos las prioridades y estamos viendo hoy inclusive cómo distintas organizaciones han reformulado sus esquemas de productividad, sus esquemas de servicio también. Se escuchaba como toda la maquinaria, por ejemplo, de Giorgio Armani, el conocidísimo modisto, está al servicio de crear en estos momentos toda la indumentaria para los enfermeros y los médicos también, que necesitan tener toda esta indumentaria especial para poder luchar contra la enfermedad. Entonces, hay un trastocamiento de las prioridades. Primero está la vida, está generar los protocolos de convivencia, está poder ayudar a que nuestros colaboradores con ciertas medidas puedan seguir teniendo sus trabajos para prepararnos, reinventándonos para lo que viene, para lo que va a venir, las nuevas formas de trabajo, de interacción con nuestros clientes. Ya probablemente el cliente no va a querer una reunión presencial, va a tener que ser una reunión más virtual, formato virtual. ¿Cómo estoy preparando en estos momentos? Es momento de preparación para garantizar vida y luego garantizar sostenibilidad de nuestros espacios laborales. Pero primero la vida. Ok, perfecto, muy bien. Tenemos otra pregunta de Pablo Carrillo, una pregunta muy interesante también. Él pregunta, ¿qué debemos comunicar a nuestros colaboradores si no sabemos con claridad si las empresas podrán mantener toda la nómina? ¿No será perjudicial crear una expectativa de estabilidad cuando posiblemente haya recortes de personal? Sí, ahí hay que ser muy sobrios y muy transparentes, y cuando hablo de muy transparentes es una transparencia medida, donde somos claros en el mensaje de que esta es una situación nueva para todos, de que la empresa está tratando, digamos, por todos los medios, de salvaguardar el trabajo de sus colaboradores, pero que no puede garantizar eso tampoco. Es decir, la empresa está buscando las fórmulas, los enfoques, las medidas. Escuchaba, por ejemplo, esta semana hubo varias empresas en Latinoamérica que tomaron las siguientes decisiones. Sacar a varios de sus empleados a vacaciones por anticipado.
Otros tomaron decisiones. Aquí en el Perú se generó una ley especial de suspensión perfecta, se llama. El colaborador queda sin trabajar durante 90 días, no está devengando en ese tiempo, pero después de que esto ya entre a normalizarse, vuelve nuevamente a su espacio laboral. Hay múltiples formas y alternativas. Las empresas están repensando. Obviamente no podemos mostrar, digamos, un escenario donde todo va a ser exactamente como antes, porque muchas cosas van a variar y las empresas están tratando de sobrevivir y de tomar las decisiones. Los altos directivos están bajando los sueldos, no se están generando los bonos que anteriormente se generaban. Las gratificaciones en el Perú también están medidas. Las empresas en el Perú, para aquellas que generaban utilidades, habían gratificaciones que se repartían entre los colaboradores. Ya he escuchado medidas en donde esas gratificaciones se están utilizando para preservar el trabajo de los colaboradores. Entonces, son medidas extraordinarias. Estamos en momentos extraordinarios en donde lo que hay es que dar un mensaje de transparencia. No podemos llegar a decir mentiras, es decir, aquí no vamos a sacar a nadie, porque puede que quizá no se cumpla, pero lo que sí podemos decir es vamos a hacer todo lo que podamos por mantener nuestros trabajos. Estamos buscando alternativas, estamos generando estrategias, estamos pidiendo ayuda para lograr esto. Ok, perfecto. Perfecto. Tenemos otra pregunta. A ver, dice también Pablo Carrillo, una segunda pregunta. Si los dueños de una empresa comunican de una forma en la que generan pensamiento de crisis, ¿qué estrategias debe realizar recursos humanos? Ya, bueno, ahí yo te diría, Pablo, que en realidad la voz más importante va a ser la voz de los líderes de la compañía. Y en ese caso va a ser muy difícil que recursos humanos tenga un discurso, digamos, que sea creíble si no está apalancado por la confianza y el respaldo del equipo gerencial y el equipo directivo de la empresa. En contextos de cambio y transformación y en contextos de tanta dificultad como esta, lo que la gente necesita es los líderes cercanos que se estén comunicando con cierta frecuencia. ¿Qué dice el gerente general? ¿Qué dice el directorio de la empresa? ¿Cuál es la posición corporativa? Entonces yo te diría ahí, Pablo, que hay que hacer mucha evangelización entonces desde las áreas de recursos humanos o desde quienes orientan estos temas de recursos humanos con las cabezas visibles de la organización para que haya un alineamiento en mensajes que nos lleven a esta generosidad productiva. En otras palabras, hay una mirada que tiene que ser más solidaria, que tiene que ser más empática para ser sostenibles, donde la vida es lo primero. Entonces, el que no tenga ese mensaje como prioritario no será bien recibido por sus distintos stakeholders, incluyendo sus colaboradores también. Recordemos, ¿qué es lo que va a recordar el colaborador de cómo actuó la empresa, de cómo se comunicó la empresa, de cómo tomó decisiones la empresa en un contexto tan sensible como este? Entonces, desde gestión humana, hacer evangelización con los equipos gerenciales para mostrarnos la tendencia hacia dónde nos está llevando. Si tú quieres ser, señor directivo, hacer de tu empresa una empresa sostenible en el tiempo, dependerá de las decisiones que tomes en estos momentos, que hagan que tus equipos puedan ganar confianza en la organización y apostarle a darla el todo por el todo para sacar adelante la organización. Ok, perfecto. Gracias, Silvia. Tenemos otra pregunta de Mónica Suárez. Sí. Nos indica cómo hacer de la comunicación una práctica que agrega valor, cómo medir su impacto. Por ejemplo, ¿qué indicadores sugieres? Ok, bien. Hoy en día hay varios indicadores que nosotros podríamos considerar. Yo te voy a hablar de unos indicadores básicos. En estos momentos donde hay tanta dispersión geográfica, hablamos de tres tipos de indicadores. Un indicador de cobertura, es decir, a cuántos colaboradores estoy llegando con el mensaje corporativo que debo llevar. Un indicador de oportunidad, que es estoy llevando estos mensajes y lo estoy llevando en el momento que corresponde, la gente se está enterando rápidamente de las decisiones que se están tomando y de las acciones que necesitamos que ellos a su vez empoderen. Les cuento el caso de una empresa que estoy asesorando. Esta es una empresa que recién nos está
buscando nuestro acompañamiento y que tiene un desafío muy grande porque la mayoría de sus equipos son equipos operarios. La planta no está operando en estos momentos. Esos operarios están en sus casas. Y resulta que esos operarios, no había un canal fluido de comunicación con esos operarios, sino a través de los líderes, digamos, eventualmente cuando estaban en planta y los líderes con las comunicaciones que tenían que dar. Ayer se le tenía que comunicar, son 600 operarios. A esos 600 operarios unas nuevas medidas laborales que ha tomado la empresa y que los va a impactar a ellos. Y el trabajo se tuvo que hacer manual, prácticamente llamando a uno por uno a cada uno de ellos. Algunos no tenían teléfono, no se les podía contactar. Entonces es clave generar mecanismos de interacción y de comunicación, canales de comunicación que tengan mucha viabilidad para la oportunidad y la cobertura de los mensajes y por supuesto que esos mensajes sean claros, que los pueda entender ese operario que está en planta, ese técnico que quizá no tiene un lenguaje tan elaborado, que esta información, porque aquí hay también mucha información de carácter legal, de disposiciones que los gobiernos están tomando a nivel laboral y que tienen que ser comunicados a los equipos de trabajo, que el lenguaje sea un lenguaje llano, entendible para todos. Y eso muchas veces no se está encontrando y resulta que le enviamos una comunicación supuestamente por correo electrónico a todos y cuando vemos la redacción de esa comunicación es una comunicación escrita por un abogado que no tiene el toque humano, que no tiene, no digo que los abogados no tengan ese toque, pero que se percibe un toque demasiado formal y que falta más entendimiento del público al que le estás llegando para llevarle un mensaje mucho más claro. Entonces, esos serían uno de los 3 indicadores a tener en cuenta. Y el otro indicador clave a nivel de la comunicación para impactar cultura es el indicador de comportamiento. Ojo con esto. Como lo que se viene ahora es toda una mirada de una nueva convivencia para garantizar la vida de todos, donde vamos a tener que generar protocolos de convivencia y de salud en el trabajo para el autocuidado y el cuidado colectivo en los espacios de trabajo, cuando estamos con un cliente, cuando entramos a los ascensores, en las cafeterías, en mi propio espacio físico de escritorio, por ejemplo. Tenemos que marcar ahí un indicador de comportamiento y es que el colaborador no solo conozca estos nuevos protocolos, sino que los aplique, que su comportamiento haya variado, sea un comportamiento de mayor cuidado a sí mismo y hacia sus compañeros también. Ese es el otro indicador clave ahí. Entonces es cobertura, oportunidad y claridad para llevar mensajes y por supuesto lo otro, que es lo que tiene que ver con el comportamiento, es cómo generamos una cultura del autocuidado y del cuidado colectivo que sea rápidamente incorporada en nuestros espacios de trabajo para que la gente salga a trabajar con confianza, con mayor confianza, vamos a decirlo así. Perfecto, gracias Silvia. Ahí me comentan por interno, perfecta la respuesta. Y tenemos otra pregunta, una última pregunta de Christopher Roldán. Nos comenta, ¿qué herramientas recomiendas para llegar a un público administrativo y a un público operativo? Okay. Porque, por ejemplo, hay empresas que tienen, por ejemplo, 800, 1000, 2000, 3000 empleados operativos. Entonces, ¿cómo llegan a ese tipo de audiencia? ¿Cuál es el canal más adecuado para poder llegar a ellos? Ok, bien. Para los canales administrativos, que normalmente son equipos que suelen tener, digamos, más recursos a nivel de tecnología a la mano, entonces tienen correos electrónicos, tienen sus teléfonos, smartphones, con los cuales también podemos crear WhatsApp, por ejemplo, yo recomiendo mucho para enfoque de cobertura, oportunidad, la utilización de WhatsApp corporativos con claros protocolos de uso de ese medio de comunicación, que es un medio de mucha versatilidad y de mucha agilidad. Lo que está sucediendo es que aquí se están tomando decisiones de convivencia que son vitales y que necesitan ser comunicadas con mucha oportunidad y necesitamos tener el feeling del colaborador a la mano. Entonces, el WhatsApp es una alternativa muy importante. Todo lo que se está generando a partir de estas videoconferencias, teleconferencias, llámese Zooms y demás,
son, digamos, como ese espacio renovador que ha llegado a insertarse en nuestras organizaciones y que se está convirtiendo en un medio muy importante, no solamente para llevar nuestras reuniones de trabajo tradicionales, sino es que desde ahí ya se están generando experiencias de bienestar, experiencias de enfoques de reconocimiento y de convivencia de otra mirada más informal con los colaboradores. Entonces, ese es otro escenario y otro medio muy importante a considerar. A nivel, digamos, no solamente de medios, sino de formatos que hay que tener en cuenta. El formato audiovisual corto es un formato que llega mucho. Entonces, habría que estar pensando en tutoriales, por ejemplo, con los protocolos de convivencia, en mensajes a la nación que hagan nuestros gerentes generales, utilizando estos formatos audiovisuales cortos para llegar a los colaboradores con un link a través de los WhatsApp, por ejemplo, o con un newsletter que pueda ir a través de correo electrónico también. Yo recomiendo no llenar a la gente de correo electrónico, sino generar más bien un formato tipo un boletín virtual, llámese newsletter, que pueda ser publicado o enviado semanalmente para aquellos que tienen intranet también, y hoy que hay tanto desarrollo en ese sentido, por ejemplo, a través de Workplace, para los que tienen Workplace, aprovechar ese escenario que es un escenario también importante de información, pero también de participación activa de los colaboradores. El generar, por ejemplo, apps, una app especializada, he visto esta muy buena práctica que quiero compartirles, una app que se han venido creando distintas organizaciones para poder hacer un monitoreo de cómo está la salud del colaborador, del empleado. Y a través de esas apps poner recordatorios para buenas prácticas de salud, de convivencia, información muy útil para ellos ahora que no están presencialmente en el trabajo, como sus recibos de nómina, etcétera, etcétera. Este es otro escenario y medio de comunicación interesante. Y ese puede llegar inclusive hasta operarios, porque recordemos hoy en día que inclusive los equipos más base de organización tienen acceso a sus smartphones, a sus equipos, y por ahí también podemos explorar poder llegar a ellos a través de ese canal. Creo que el WhatsApp es un espacio que puede ser muy democrático, vamos a llamarlo así, porque llega a un buen número de colaboradores y en estos momentos se está utilizando bastante junto con los escenarios también de espacios de videoconferencia o teleconferencia también que están ganando cada vez más fuerza. Los podcasts, por ejemplo, hacer podcasts en audio, dando información importante a nuestros colaboradores que podamos vertir a través de un link por un WhatsApp o a través de un link por un correo electrónico y mantener a la gente informada, es otro escenario interesante. También quería aportar con la pregunta, inclusive hay las carteleras digitales en donde constantemente están publicando información de las nuevas noticias, o por ejemplo hay los kioscos digitales también, en donde el operario puede utilizar diferentes herramientas, se acerca a este kiosco y puede, con su número de cédula, pueden obtener información. Entonces Sí. esa es otra herramienta también bastante útil, que algunas empresas que tienen de 3.000, 4.000 empleados, pues manejan estos kioscos en donde ellos acceden a la información directamente. Sí, ahí eso está muy bien, Jessie. Ahí lo que hay que considerar es lo siguiente: como se van a venir nuevos protocolos de convivencia, y esos protocolos probablemente lo que van a buscar es que la gente no se aglutine. Y todos esos escenarios donde habían interacción de un buen número de colaboradores van a tratar de disiparse. Ahí entonces probablemente quede un poco en entredicho o en desafío ese tipo de recurso, digamos, que hace que el colaborador tenga que estar físicamente más cerca a otros compañeros. Entonces lo que hay que entrar como a medir y a chequear. Se viene una nueva configuración de los escenarios de trabajo, de relacionamiento, de todo el journey map del empleado, desde el momento en que se hace el reclutamiento, que ahora va a ser muy virtual, hasta el espacio de inducción corporativa con enfoques de autocuidado muy bien diseñados, de protocolos de convivencia que van a tener que insertarse en todos esos escenarios de esa experiencia del colaborador y que desde ya se están reformulando. Van a ser diferentes, vamos a convivir distinto. Eso es importante también. Tenemos unas dos últimas preguntas que, bueno, voy a abrir micrófono a María José Carpio,
Ella nos tiene una pregunta bastante interesante. Por favor, María José, ¿puedes comentarnos? María ¿Qué tal? José. ¿Qué tal, María José? Un gusto. Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, yo sí manejo 700 como tal, pero hay hay un grupo que es bastante reacio. No se logra con ellos empatizarlos en el tema de que no tienen que hacer teletrabajo por sus distintas actividades, tienen unas vacaciones, otros son nuevos. Sí, Entonces se les habló de que la empresa les asegura el trabajo, porque por algo los contratamos, por algo estaban activos, pero la situación hacía que obviamente ellos estén en casa, no quieren acceder a vacaciones y tampoco quieren que les toquen sueldo. Entonces yo digo, ¿cómo los abordo a ellos? Porque las instrucciones de gerencias es mantener la plantilla, pero ellos tampoco quieren dar su brazo a torcer, por decirlo, en el tema de que, hoy no, mis vacaciones yo las quería para gozarlas en mi familia, me va a quedar sin ese beneficio. Entonces, ahí me pusieron a mí en un jaque mate. de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? También no sé cómo será el antecedente de la empresa en donde te encuentras, pero ahí también hay que entrar a mirar cómo estaba esa relación con los colaboradores, ¿verdad? Lo que nosotros venimos observando de la mayoría de las reacciones que estamos observando en muchos espacios corporativos, organizacionales, frente a estas medidas nuevas, un poco duras también, donde el colaborador dice, pero ¿por qué voy a salir a vacaciones ahora si yo no quiero salir a vacaciones en estos momentos? Es que aquellas empresas que de pronto lograron construir una relación más cercana, de mayor empatía con el colaborador, están generando mayor solidaridad de parte de ellos. Entonces, aquí lo importante también es ayudarlos a que ellos logren ver un poquito más allá de sí mismos. Si ellos comienzan a observar lo que está pasando con las otras empresas, y eso es una forma también de argumentar, mira lo que está pasando en otras industrias similares a las nuestras, las decisiones que se están tomando, aquellos grupos, aquellas fuerzas laborales que no están siendo solidarias, son fuerzas laborales que luego no se van a poder sostener. O sea, no es un tema de un capricho, estamos hablando de que todos tenemos que ser solidarios. Y esa solidaridad viene no solamente del empleador hacia el empleado, sino del empleado hacia el empleador también. O sea, aquí estamos hablando de un movimiento que hace que seamos corresponsables. El bienestar del colaborador, la supervivencia de ese colaborador dentro de la organización depende de las dos partes. O sea, todos vamos a tener que ceder. O sea, en este movimiento, en este nuevo orden mundial, todos nos toca perder algo para ganar algo. O sea, hay una mirada de un desprendimiento que debemos generar, llámese solidaridad, para buscar el bien común. Y esos son los mensajes claves que hay que llevarle a esos colaboradores que de pronto están reacios, como tú mencionas. Es decir, señores, si no contamos con esta solidaridad, si todos no ponemos de nuestra parte, la empresa también está tomando decisiones para desprenderse, a la empresa también le están doliendo ciertas cosas. Si ustedes también no comienzan a desprenderse y no comienzan a ceder, no vamos a poder generar sostenibilidad para todos. Y ahí sí se acaba todo. Entonces yo creo que es mostrar ejemplos, generar estos argumentos también con poder, como llamo yo, y apelar a la solidaridad. El mundo cambió, o sea, el mindset tiene que cambiar, tiene que cambiarnos a todos. Todos tenemos que estar dispuestos a dar, todos tenemos que estar dispuestos a ceder para poder estar mejor o para poder sobrevivir y para poder sostenernos. Ahora, también te aconsejaría que estos líderes de la empresa se acerquen a los equipos de trabajo. Estos equipos que están tan difíciles, de pronto también a esos que tú veas que son los que lideran, como digo yo, la manada, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, a esos influenciadores internos, llamarlos directamente, conversar con ellos, argumentarles, para que ayudarlos a que puedan entrar en razón, también, digamos, entre comillas, a que podamos llegar a acuerdos, a que podamos construir soluciones. Esto es mostrarle también la realidad de la compañía. Mira, en estos momentos hemos perdido ventas del tanto por ciento, estamos con una deuda de esto y esto y esto. Es mostrarle también un poco cifras, información, para que ellos vean la situación
y puedan empatizar. Es que estamos hablando de una empatía que va de los dos lados. Ok, Generar perfecto. conversaciones, diálogos con personas claves, influenciadoras, internas, los key influencers que tienen las organizaciones dentro de la empresa. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, con esto, antes de terminar esta sesión, yo más bien quiero también comentarles que justo Silvia nos estaba comentando de que ella va a lanzar un workshop online, Sí. cómo reformular nuestros planes de comunicación interna y experiencia del colaborador. Cuéntanos un poquito de qué trata este workshop, Silvia, cuándo comienza y cuáles serían los beneficios, pues, que van a aprender esta audiencia, pues, ¿no? Sí, buenísimo. Gracias, Jessie. Mira, ¿qué es lo que ha venido pasando en estas últimas semanas? Yo he venido recibiendo comunicaciones, consultas, preguntas de clientes, no clientes, de personas que están trabajando estos temas humanos dentro de las organizaciones con muchas dudas y muchas inquietudes. Teníamos nuestro plan de bienestar, teníamos nuestros planes de comunicaciones elaborados y todo nos cambió. Esta realidad hace que tengamos que reformular toda, digamos, toda esta interacción planeada que teníamos con nuestros colaboradores a través de los planes que ya habíamos formulado para este año. En estos momentos las prioridades están en otro marco. Entonces tenemos que cambiar nuestra estrategia de comunicación, tenemos que apalancarnos en estos principios de empatía, de solidaridad, de mirada colectiva. Y esto se tiene que ver reflejado en nuestros planes de comunicación interna y experiencia del colaborador. La experiencia del colaborador cambió, porque hoy en día el colaborador va a buscar ante todo una experiencia que garantice su seguridad y su salud. Y eso es lo que vamos a tener que entrar a modular en todos esos escenarios que hoy en día manejábamos para ellos, teníamos marcados para ellos. En los escenarios de celebración, hoy en día la celebración no me interesa que sea con la torta más grande, me interesa que simplemente valoremos la vida y hagamos un brindis porque estamos vivos, por ejemplo. Ahí alguien me decía, Silvia, es que tenía un presupuesto impresionante para hacer las actividades de bienestar. Sí, señor, pero ese presupuesto tú hoy lo tienes que más bien ofrecer para garantizar el trabajo de tus colaboradores. Esa es la prioridad. La gente va a entender que no se van a hacer las mega celebraciones, ni mucho menos, que vamos a estar priorizando el poder mantener los trabajos y el valorar y reconocer, digamos, el aporte que el colaborador está haciendo. Vamos a hacer un pequeño brindis, vamos a conectarnos, vamos a cantarle el Happy Birthday. Entonces, todos esos escenarios que anteriormente estaban mapeados y que yo le digo que muchas veces estaban mapeados de forma muy pomposa, las mega olimpiadas, los mega escenarios de celebración, de bienestar, etcétera, van a tener que ser reformulados con un carácter de mucha sobriedad, en un contexto en donde necesitamos mucha responsabilidad en el uso de los recursos. Entonces, eso es lo que comunica. Imagínense que estamos hablando de austeridad y de que estamos cuidando estamos cuidando el trabajo de nuestros colaboradores y hacemos una mega fiesta. O generamos la impresión de una revista que anteriormente hacíamos en formato papel y la seguimos haciendo en formato papel. No puede ser. Entonces, tenemos que equilibrar y tenemos que alinear todos estos escenarios hacia una toma de decisiones que sea muy responsable, muy responsable. Lo que se comunique en cada uno de esos escenarios tiene que ser de austeridad, de responsabilidad, de conciencia social también. Perfecto, y es bastante interesante toda esta información, lo que tú nos comentas. Algunas empresas tenían ya hecho los bombos para la fiesta, pero lastimosamente tienen que reinventarse y replantear todos sus planes. Entonces, yo lo que estoy haciendo en estos momentos, les envié en el chat el link para que puedan obtener información sobre este curso, que realmente inclusive yo también lo voy a tomar. Me parece un tema bastante interesante. Y el correo para que las personas te puedan escribir, no sé si tú puedes facilitarles el número de celular para que a su vez Claro, sí. te puedan seguir en las redes sociales.